Hoy nos acompañan Diego Ordóñez, asambleísta por Pichincha en representación del movimiento de gobierno Creo, y Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de la necesidad porque el diálogo abierto entre el gobierno y los sectores indígenas liderados por la CONAIE avance en los próximos días. Es verdad que existen desencuentros entre ambos sectores y nada mejor que mis dos invitados a este panel para que puedan hablar frente a frente y encuentren puntos de convergencia. Claudia. Carlos, luego de varios años el movimiento indígena alcanzó un nuevo protagonismo durante el paro de octubre del 2019. Revisemos los hechos. El movimiento indígena, liderado por la CONAIE, mostró en octubre del 2019 su capacidad de movilización y de bloqueo en las calles. Logró que se derogara el decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles y se abrió un diálogo con el gobierno de Lenín Moreno que nunca prosperó. Esta fuerza se tradujo en una representación política sin precedentes. En las elecciones generales de febrero, el candidato por Pachacutic, Yacu Pérez, logró el 19,39% de los votos en la primera vuelta y estuvo a punto de pasar al balotaje. En la asamblea ganaron 27 curules, convirtiéndose en la segunda fuerza luego del correísmo que obtuvo 49. Y junto a los votos de la ID, la bancada de Guillermo Lasso y varios independientes, fue posible que Guadalupe Llori presidiera el legislativo. Pero la relación con el gobierno no ha dado resultados. Pachacutic no dio los votos para aprobar la Proforma 2021 y en el Consejo de la Administración de la Legislatura resolvió devolverle al presidente Lasso el proyecto de creación de oportunidades laborales. Asimismo, el encuentro directo entre la CONAIE y el Ejecutivo luce entrampado. Esta semana no prosperó el diálogo por el alza de los combustibles. Guillermo Lasso recibió a los dirigentes en el Palacio de Carondelet y según la ministra de Gobierno Alexandra Vela, hubo más de 11 puntos de coincidencia. Seguimos abiertos al diálogo, estaremos esperando en donde ellos nos indiquen para poder continuarlo. Pero Leonidas Issa dijo que el gobierno no muestra apertura al diálogo, sobre todo en el tema de los precios de los combustibles y apela al derecho a la resistencia. Por ello es importante empezar el debate con esta pregunta. ¿Sin los precios de los combustibles no hay diálogo? Carlos. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Empezamos el debate. Leonidas Issa, muy buenos días. ¿Y usted va a volver a las mesas de diálogo toda vez que sigue el impasse alrededor de los precios de los combustibles? Creemos que hemos priorizado los temas centrales en materia económica que en este momento los ecuatorianos estamos viviendo, la mayoría de los ecuatorianos. En consecuencia de todos los pliegos de petición enviadas el 5 de agosto, habíamos priorizado estos 6 puntos. Uno de los puntos centrales, el tema de los combustibles. Nosotros hemos cedido, llegamos con la propuesta que se deroguen los 3 decretos y se restablezcan los precios. Luego dijimos, no es posible en aquello, el presidente de la República había mencionado. Habíamos dicho entonces que congele al precio del 11 de junio, que significó $1.52 en diésel y $2.10 en gasolina. Tampoco dijo que no podía. Entonces nosotros cedimos. Dijimos entonces en el precio que esté en este momento que se congele. Por ello realmente no se permitió en ese mismo momento poner de acuerdo para las mesas que es posible tratar los otros temas. O sea, es decir, ¿usted volvería a una mesa de diálogo con el gobierno si es que el presidente de la República dijera, está bien, los precios de los combustibles se quedan como están ahora, a la fecha actual? Efectivamente, esta es una decisión luego de la reunión que tuvimos. Se congelan los precios de los combustibles. El presidente de la República ha manifestado que desea pasar de la política de subsidios de manera general a políticas de subsidios de manera focalizada. Muy bien, para poder avanzar en esta mesa técnica, en este momento necesitamos dar alivio a toda la economía del Ecuador, que es el tema del incremento al precio de los combustibles. Perfecto, bien, seguimos entonces, Leonidas Issa, asambleísta Diego Ordóñez. De lo que nos dice Leonidas Issa, me parecería a mí que falta un sentido de apertura por parte del gobierno por entender cómo se ha movido la CONAIE al ir aceptando la necesidad de un ajuste de los precios al punto de que se podría quedar congelado en los actuales valores. El presidente ha dicho que estaría feliz de no solamente de congelar, sino de que los precios de los combustibles bajen. Pero al mismo tiempo que ha dicho esto, ha expresado, y se lo dijo en la reunión al señor Issa, que no puede cometer esa tamaña irresponsabilidad. El Ecuador tiene un déficit de alrededor de $5.000 millones. Eliminando
o volviendo a la política de subsidios, el Ecuador tendría que incrementar en alrededor de 1.200 millones de dólares más ese déficit. Pero a la vez que se plantea eso desde el sector indígena, se plantea que el Ecuador no entre en un acuerdo con el Fondo Monetario, que significa al Ecuador 4.500 millones de dólares a tasas y plazos mucho más convenientes que aquellos en los que el Ecuador se ha endeudado en estos últimos 14 años. Entonces, el diálogo, Carlos, es de buscar alternativas posibles, reales, no ilusorias, no en discurso, no en demagogia. Porque si el presidente quisiera tomar esa línea, pues acogería el pedido y se quita el problema de encima. Pero hay una responsabilidad en cuanto a manejar el presupuesto del Estado, las cuentas fiscales, de manera que garantice estabilidad y base para el crecimiento, y eso impide que se pueda aceptar una propuesta en ese sentido. No obstante, Carlos, hubo muchos otros temas sobre los cuales se habló y sobre los cuales el presidente expresó total acuerdo. La ministra enlistó 11 temas. 11 temas, así es. Ahora, Leonidas Issa, hay un tema fundamental que plantea Diego Ordóñez en esta parte inicial del diálogo. Dice, tampoco ustedes tienen una apertura a entender que el Ecuador necesita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder financiar todo el presupuesto del Estado. Hay que mencionar, aquí se ha dicho que hay 11 acuerdos. Si llevamos priorizando 6 temas centrales, ¿cómo es que puede haber 11 acuerdos? Por favor, la política no puede estar manejado por mentiras. En ese sentido, lo que podemos encontrar los puntos de coincidencia que se dijeron y esperamos que respete en el 6º punto lo que tenía que ver con el tema de los derechos colectivos. Pero volviendo al tema, en este momento, se ha dicho aquí, ¿qué vamos a hacer si en este momento sufrimos la crisis? Perfecto, todos tenemos que cargar esa crisis. Entonces, ¿de dónde sacamos la plata? Señor asambleísta y todos los que están dirigiendo en este momento, en este país, en los últimos 30 años, los grupos económicos cada cierto tiempo se han beneficiado de las políticas públicas. No se olviden, en el último tiempo, 4.500 millones de dólares se regaló. Bueno, no les gusta que les diga así, se remitió. Y en este momento, si lográramos solo recuperar, no, mejor dicho, ni recuperar, solo cobrar lo que adeudan, 7.500 millones de dólares, se podría refrescar, en este caso, el arca fiscal. Solo sí, brevemente. Permítame decir este puntito más. 2.000 millones de dólares en este momento, después del incremento de los combustibles, se ha ahorrado. La pregunta es, ¿dónde están esos 2.000 millones de dólares que todavía ahorita en el presupuesto general del Estado consta los 1.900 millones de dólares? No entendemos allí. Perfecto. Leonidas Issa, me llama la atención usted cuando menciona la necesidad de que sean los grupos poderosos los que más aporten en la crisis, y precisamente Pachacutic es parte del conjunto de partidos políticos que en la Asamblea decidió devolver el proyecto de ley de creación de oportunidades que precisamente el gobierno busca plantear unos impuestos adicionales, en unos casos temporales, en otros fijos, en cuanto en la eliminación de las exenciones en impuesto a la renta para los grupos y los sectores que más tienen. ¿No hay ahí un contrasentido? Para nada. Allí lo que está claro, de acuerdo a la tabla presentada en la ley a través del presidente de la República, lo que se pretende es cargar a la clase media, a los trabajadores de ingresos medios. Fijemos, los que ganan de 2.000 dólares hasta 4.000 dólares, se incrementa en 1.900%, pero si miramos los que ganan millones de dólares, se incrementa apenas 1.5%. Entonces ahí hay un desbalance. Realmente si queremos recuperar la plata que sí existe, entonces que carguen de acuerdo a la... Pero ese debate se podía haber dado en la Asamblea, pues. Efectivamente, y no entonces por eso decimos al presidente de la República, presente bien, porque aquí en el CAL ni en la Comisión Técnica Legislativa nunca se debatió los temas centrales, Perfecto. sino únicamente el tema técnico. Ni siquiera eso pudieron presentar bien, pues. Impuestos como una forma desigual de pagar la crisis más cargadas a la clase media, digo. Coincido que no hay que establecer, sino sobre los hechos, el debate, no sobre suposiciones. En la reunión con el presidente de la República hablaron otros dirigentes, el señor Carlos Sucuchanay, Marlon Santi, Marlon Vargas, Javier Aguavil. Ellos plantearon muchos otros temas de aquellos que estaban oficialmente presentados en el documento de la CONAIE. Y sobre esas preocupaciones... De esos 6 hacen 11. Son los temas que se plantearon como posibles entendimientos a partir del discurso, los discursos en la reunión con el presidente. Lo primero. Lo segundo, no hay tal 7.000 millones de dólares en recaudación. Lo que está como firme, recaudable, son 1.500 millones de dólares en el SRI. Lo otro son impuestos en debate.
Entonces, cuando se dice recuperen los 7.000 millones, como que hubiera una acción una inacción, ¿no? O una complicidad para evitar recuperar esos dineros. Y parte, perdón, un paréntesis, Diego. Termino con esto. En el proyecto de ley se establece una contribución de 2 años al patrimonio. Y el patrimonio es para aquellos que tienen activos por más de $500.000. Esa no es clase media, señor Isa. Esa no es clase media. Entonces, cuando usted dice que el proyecto de ley se orienta a afectar a la clase media, no está diciendo la verdad o no leyó el proyecto. Sí, pero el proyecto dice un impuesto, una contribución sobre el patrimonio de $500.000. Diego Ordóñez, cuando en términos generales hablamos de la necesidad de recaudar mejor esta evasión de $7.000 millones, incluye a toda esa población ecuatoriana que en el día a día hace compras y ventas de productos y no factura, por ejemplo. Te dicen, voy a pintar mi casa, pero no le cobro el IVA y el precio es más barato. ¿Ahí también se incluyen esos $7.000 millones? Sin duda. Hay que ampliar la base tributaria y hay que hacer que todos los ecuatorianos paguen sus impuestos. El punto es que normalmente el discurso, ¿no?, que proviene de la izquierda es que el Estado es como que tiene una complicidad con aquellos que sí pagan, ¿no?, pero se les presenta como que no pagan. Y la evasión necesariamente no está en esos niveles. Está en los niveles que tú acabas de manifestar, en los niveles de aquellos que no quieren facturar y la recaudación del IVA es insuficiente porque no facturan. Me parece que en cualquier caso, Carlos, lo que tenemos que tener en un debate es un principio de racionalidad. Es referirnos a los hechos, a las cifras, a las evidencias. Porque si mantenemos el debate en medio de un discurso político, en medio de un discurso en donde lo que se busca no es el diálogo, no son acuerdos, no es llegar a un puerto en el cual en ambas partes, gobierno y sectores sociales o sectores políticos, encontramos un punto de entendimiento. Sino, desde mi punto de vista, y eso es lo que yo creo que sucedió el día de la reunión, es buscar un motivo, buscar un argumento como para volver a las calles, como ha sido la amenaza desde el inicio en que se planteó el tema de la eliminación de los decretos que establece eliminar. Dejemos esa reflexión para hablar en el próximo bloque luego de este corte comercial. Sigue el debate aquí en Políticamente Correcto. El principal pedido del movimiento indígena es congelar el precio de los combustibles. Pero ¿cuánto han subido desde el decreto 1054? Lo revisaremos luego del corte. El gran problema de la agenda de la CONAIE es el precio de los combustibles, en especial el del diésel, por la incidencia en la cadena productiva del sector campesino. Precisamente, el estallido de octubre del 2019 se dio porque a través del decreto 883, el entonces presidente Lenín Moreno eliminó el subsidio al diésel que pasó del $1.03 el galón a $2.30. Y las gasolinas Extra y Ecopaís que pasaron de $1.85 a $2.39. Tras 12 días de violentas protestas y de una inusitada represión de la fuerza pública, en una mesa de diálogo, el decreto 883 fue eliminado y los combustibles volvieron a los subsidios y precios anteriores. En medio de la pandemia, el gobierno anterior expidió en mayo del 2020 un nuevo decreto, el 1054, para que a través de un sistema de bandas el precio de los combustibles se ajustaran según el valor internacional del petróleo WTI. Así, entre mayo del 2020 y febrero del 2021, cuando el barril de petróleo fluctuaba entre los 24, 37, 40, 47 y $58, el galón de gasolina Extra y Ecopaís perdió entre 10 y 9 centavos, para valer $1.76. En marzo pasado, cuando el petróleo superó la barrera de los 66, 71, 74 y luego los $68, las gasolinas han tenido ajustes constantes hasta llegar a los $2.40. El alza del diésel ha sido más discreta, por lo que desde mayo del 2019 solo ha subido 60 centavos. Actualmente el galón de la Extra y Ecopaís ya superó el precio de octubre del 2019 que encendió la protesta del movimiento indígena, mientras que el diésel aún le faltarían 36 centavos más para llegar a ese valor. Por lo que cabe preguntarse, Carlos, ¿cómo asumir estas alzas constantes ahora que el precio del barril de petróleo se acerca a los $80? Bien, Diego Ordóñez, a mí me preocupa un poco las consecuencias que puede tener esta política de ajuste de precios vía bandas de los combustibles. Si siguen subiendo los precios, y ya estamos viendo hoy que en cuanto a gasolinas extras estamos ya a un precio superior al de
el decreto 883 de octubre, que generó el estallido social. Le faltan algunos centavos más a lo del diésel, que ha sido más discreta la elevación. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Hasta dónde tiene que llegar el precio de los combustibles, asambleísta? El presidente de la República ponía un ejemplo en la reunión con el sector indígena, ¿no? Y les decía, el precio de los combustibles, diésel o gasolina, aquí ha estado subsidiado. Pero por una camioneta que se usa para la actividad agrícola, para la actividad productiva, el precio que se paga en el Ecuador es el doble del precio que se paga en Colombia y en Perú. Entonces, el Estado ecuatoriano nos estaba cobrando este supuesto precio subsidiado de los combustibles vía aranceles en los precios de los productos que sirven para la generación de empleo en actividad productiva. Vehículos, insumos, repuestos, llantas. Entonces, me parece a mí que hay un principio elemental de poner orden, ¿no? Y que las cosas tengan los precios que deben tener. ¿Pero hasta cuándo? O sea, si se dispara $100 el precio del barril de petróleo, vamos a tener que pagar una gasolina carísima y un diésel carísimo. Diego, esa es la lógica del gobierno. En la medida en que tengamos, por el otro lado, una serie de los ajustes y las correcciones en el manejo del resto de la estructura de arancelaria de impuestos, obviamente vamos a tener un escenario en donde el precio del combustible, si se incrementa en esos términos, va a estar compensada porque tengamos acceso a otros productos de bajo precio. Y esta ha sido la propuesta del presidente cuando dice vamos a reducir aranceles, de manera que los costos de producción se disminuyan, los precios de los productos bajen y podamos pagar los precios que corresponden de acuerdo Diego, a los precios de los insumos, en el caso del petróleo, para efecto pero no es definir el precio de gasolinas. No es exponerse precisamente a lo que usted mencionaba en el final del bloque anterior, a que una situación de alza permanente de combustibles genere un descontento en los sectores sociales y haya una nueva movilización, como lo que usted acaba de acusarle a Leonidas Issa de que esa es su verdadera pretensión. El Ecuador necesita recursos para atender las necesidades de los más vulnerables, de salud, educación, no subsidios que favorezcan a los ricos. No hay evidencia en cualquier tipo de estudio que llegue a la conclusión, que no llegue a la conclusión de que el subsidio es un subsidio regresivo, que beneficia más a ricos y en el caso específico a actividades ilegales. La gente se acostumbró ya a tener una gasolina más cara en este año y pico. Lo que necesitamos es que en el Ecuador tengamos los precios reales. Pero la gente se acostumbró políticos. a eso, digo ya. O sea, ¿siente usted que la gente está acostumbrada a pagar más por la gasolina? En tanto los precios se mantengan como se mantienen ahora, en condiciones de baja inflación, al contrario a lo que se dice respecto a que los precios se han disparado, me parece a mí que el impacto se puede soportar. Leonidas Issa, sí, finalmente la sociedad ha entendido o asimilado este precio de los combustibles. ¿Por qué no dejar que la política siga su marcha y más bien negociar otro tipo de compensaciones o de beneficios para el pueblo o el sector indígena? Me parece que el señor Ordóñez vive en una burbuja suya misma, no está entendiendo nada de lo que pasa en la gente, no está entendiendo nada de lo que pasa. Voy a sacar estos datos estadísticos al 1 de agosto del INEG. ¿Qué ha pasado? Aquí se ha dicho, señores, hay que corregir la economía, pero desfavoreciendo ¿a quién? A los más pobres. Aquí se ha dicho, necesitamos corregir el 34% de los niños que tienen desnutrición crónica, hay que hacer una política. ¿Pero cómo? Resulta que hay que incrementar el precio de los productos de primera necesidad, hay que incrementar la alimentación para sacar de la La inflación no ha subido en los términos que usted plantea. Por favor, Leonidas. yo le puedo La indicar, inflación como dato del INEC, ¿no? dato del INEC, por favor, si es que pueden revisar sería importante. Aquí se ha dicho también, los economistas neoliberales dicen, no, pero si aquí ha habido deflación. Al día de hoy, de acuerdo al dato, ¿no es cierto?, al 1 de agosto, ha incrementado el 1% y de acuerdo a la lógica internacional, por cada % que incrementa en la inflación, 54,000 ciudadanos van a la pobreza extrema. ¿El 1% en qué lapso de tiempo es? En este último año en el incremento del precio de los combustibles. ¿Por qué pongo esta referencia? Porque se sostuvo hasta más o menos en el mes de mayo, con mayor fuerza, ¿no es cierto?, el tema de establecimiento de los precios. Lo que usted, solo para precisar eso, lo que usted está diciendo es que desde el alza de los combustibles acá, la inflación en Ecuador es del 1%. Ah, efectivamente. A mí no me parece un índice muy alto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Todo el año 2020 se mantuvo, en este caso, los precios, pero en el efecto inmediato, ya cuando legalmente se permitió el incremento del 15% del pasaje y todo lo que ha sucedido, ¿qué ha pasado como efecto directo? Por ejemplo, en los insumos agrícolas, hay insumos que llegan al 46% de incremento de los precios y me vienen a decir que no hay incremento.
por ejemplo, en el tema de insumos agrícolas para pequeños, medianos agricultores, sobre por todo ejemplo, en el urea. ¿qué insumos? Urea. ¿Ya? En el urea. Hemos estado comprando cada tonelada, en este caso, a $211. Al día de hoy está $400. Ha duplicado. ¿En Y cuánto eso no es un tiempo? problema solo para los campesinos de la dice sierra. usted? Esto está desde aproximadamente 6 meses que ha incrementado. ¿En 6 meses se ha duplicado el En los valor de la últimos 6 urea? meses, efectivamente. Le quiero decir, yo en la otra reunión había presentado con factura. Solo he puesto como punto de referencia del 11 de abril, donde el presidente de la República ganó las elecciones. No puedo culpar que esta política es responsabilidad del presidente Lasso, pero está en la obligación de, como presidente, en este momento garantizar. Pero ¿qué ha pasado con los productos, en este caso de los campesinos? Mientras los productos industrializados se incrementan los precios, en cambio los pobres agricultores tenemos deflación, aquí sí deflación. Por ejemplo, en la cebolla blanca, 35.6% de decrecimiento. Tenemos aquí zanahoria ¿Y por qué se blanca, produce eso? 13.5%. ¿Por qué se produce eso, Leonidas? ¿No será porque nos quedamos dentro del país con un montón de producción que no logramos vender? Efectivamente, por eso habíamos presentado 3 propuestas sobre este problema. 1, ¿cómo es posible que podamos seguir aceptando que vengan producción desde países hermanos y solo sirva el costal para decir que es ecuatoriano? ¿Y no sería mejor plantear unos tratados de libre comercio donde ustedes puedan vender más productos Oiga, pero al ¿cómo exterior? podemos ir a un tratado de libre comercio Para si no vender más podemos, cebolla, pues. pero no podemos sostener ni siquiera las políticas de subsidio? Usted sabe que la producción internacional está mucho más. Imagínese, aquí la producción de cebolla a $5 con países hermanos como Perú, aquí en el corazón de la ciudad. Nosotros ni vendiendo a $15 se puede recuperar el costo de producción. No se ha hecho, Solo quiero sí. esta partecita, Dígame, por favor, permítame para poder dejar absolutamente claro en este punto. ¿Por qué está dando esta distorsión de los precios? 1, por la saturación en el mercado, ¿no es cierto? Pero 8, porque no hay ninguna política de control de precios. Y tercero, quiero decir con absoluta seguridad, mientras cargamos o bajamos, reducimos el salario a los trabajadores, lógicamente los trabajadores buscan alimentación barata. Yo le planteo una cosa, me preocupa a mí que cuestionamos un acuerdo comercial. Bueno, eso es un tema que se debe debatir con más profundidad. Usted pide que, o sea, cuestiona que haya un libre ingreso de productos, es decir, usted plantea una suerte de proteccionismo. Entonces, ¿qué me queda la idea? El Ecuador debe caminar hacia una política autárquica, es decir, que no entre ningún producto, que no salga ningún producto, que consumamos lo que nosotros producimos. ¿Ese es el estado ideal de mantener una política campesina, Leonidas? La primera cuestión, hay que garantizar la producción nacional. Ahí puedo corroborar con lo que ha dicho el señor asambleísta. Necesitamos garantizar cuáles son las políticas para reducir los costos de producción. Mientras no tengamos aquello, es imposible ir a un tratado de libre comercio, es imposible sostener en las condiciones que en este momento está incrementando el precio de los productos. Mientras más incremente, ¿cómo vamos a ir a una competencia desleal? Le agradezco. Diego Ordóñez, entonces estamos viendo ahí que hay un tercer problema adicional. FMI, tenemos temas tributarios, tenemos temas de combustibles y ahora hay un tema ya de producción y de comercio internacional. A ver, primero, un 1% de inflación no es una inflación alta, ¿no? Entonces me parece a mí que eso no quiere decir que cuando uno dice que hay una inflación... ¿Cuál es la de Argentina? Bueno, en el Ecuador tenemos una inflación negativa anualizada de menos 0,5% y una inflación acumulada a lo que va del año de 1,16. No es una inflación alta, ¿no? Es más bien un mérito que en el Ecuador tengamos ese nivel de inflación, lo cual quiere decir que lo que afirma usted en el sentido que el incremento de los precios de combustibles ha afectado el costo de la canasta familiar, no se sostienen las cifras, para nada. Pero ¿y las cifras que maneja Leonidas Oiga, no son reales? Mire. A ver, un ratito, pues déjeme terminar. Segundo, los insumos agrícolas. La urea ha incrementado entre un 50 y 60% el precio, ¿verdad? El 10-30-10 ha incrementado un 25% el precio de 4 meses acá. Pero eso no tiene nada que ver con el incremento de los precios de los combustibles. Entonces, eso es un problema de precios internacionales que se han incrementado en el transporte, cuesta más traer, suben los precios de los insumos y por eso la medida del presidente Lasso fue hay que bajar aranceles a la importación de insumos agrícolas. Pero no tiene nada que ver el incremento de los insumos agrícolas con el precio interno de los combustibles. Entonces, cuando yo hablo, Carlos, señor Issa, respecto a racionalidad en la discusión, tenemos que encontrar las causas de manera que podamos entender
por dónde van Perfecto. las soluciones. Permíteme un ratito. Sí, brevemente, porque quiero que nos responda Leonidas. Hay varios temas que planteó, ¿no? Lo segundo, a mí me parece muy interesante que estemos hablando aquí con un lenguaje de alguien que defiende como productor, como dueño de un medio de producción. Usted habla como dueño de un medio de producción de tierra, de un tractor. No está hablando el discurso de los que no tienen nada. No está hablando el discurso de los que no tienen trabajo. Usted está hablando el discurso de los productores, de los propietarios. Permíteme, por Carlos, favor, digo, ya se me va el bloque y quiero que conteste Leonidas. Se plantearon Entonces, brevemente, por favor. Entonces, voy al punto que si vamos a hablar en ese nivel, entonces hablemos de lo que usted está hablando, de cómo manejamos los costos de producción, cómo manejamos mayor competitividad de la producción agrícola, cómo manejamos acuerdos comerciales para garantizar que el Ecuador pueda tener acceso a mercados. Ese es el discurso. Bueno, es otro nivel del discurso. Diego, hay preocupación de Leonidas Issa porque dice no estamos preparados para entrar en un acuerdo de libre comercio. Creo que es una preocupación válida, ¿no? Bueno, Perú... ¿Cuándo vamos a dar el salto? Bueno, Perú y Colombia podrían decir lo mismo y han tenido el privilegio. ¿Y han resuelto el problema de la producción nacional? No han resuelto el problema de la pobreza. Han tenido el privilegio de tener acceso a los mercados como otros países, Chile, México, en el tratado de acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Leonidas, por favor, brevemente para luego seguir el siguiente bloque con usted. Yo creo que instalar mentiras de frente, me parece, es una forma de hacer política de ustedes. A mí me han acusado todo el tiempo que yo digo que yo he tenido un tractor. Efectivamente, jamás la he tenido. Y ustedes la han utilizado como una forma de estigmatizar al agricultor. Efectivamente, nosotros tenemos esa parcela donde garantizamos el autoconsumo y que seguramente gracias a esa producción agrícola garantizamos seguramente la alimentación de ustedes en las grandes ciudades. Nosotros, para garantizar, en este caso incluso para la alimentación, que puedan acceder muchos sectores que están en el suburbio de Guayaquil, en grandes ciudades donde no acceden ni siquiera a un pedazo de terreno, tenemos que nosotros bajar los precios de los campesinos. Por ello decimos, nosotros al día de hoy estamos subsidiando entre el 50 y 60% lo que significa la producción real en el tema económico. Hablemos de subsidios en el próximo bloque. Me voy a un siguiente corte comercial. Recuerde que Políticamente Correcto se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito y hay un reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más de este debate. El sistema de bandas para la fijación de los precios de los combustibles tuvo un impacto positivo en la cuenta del sector estatal. Según cifras del Banco Central, el costo del subsidio a los combustibles importados entre abril del 2019 y abril del 2020 fue de 1.744 millones de dólares, mientras que entre mayo de 2020 y mayo de 2021, cuando comenzó el ajuste mensual de los precios, el subsidio bajó a 599 millones de dólares, es decir, un ahorro de 1.145 millones de dólares. En términos globales, que equivale, por ejemplo, a 4 veces el costo de las vacunas contra COVID-19, que este año representaron 293 millones. Pero también es un monto que solo representa el 68% de todo lo que el Estado destina en bonos sociales, como el de desarrollo humano. Es decir, 1.685 millones y algo más de la mitad de lo que cada año el Estado destina para la seguridad social en el IES, ISFA o ISPOL. Hablamos de 2.128 millones de dólares. Es un valor que representa la cuarta o la sexta parte del déficit fiscal del Estado, pues va de los 4.900 a los 7.000 millones. Estos 1.145 millones de dólares ahorrados representa la octava parte de lo que el Estado gasta en salarios del sector público. La nómina, en su gran mayoría de médicos, docentes, policías, militares y administración de justicia, alcanzó los 9.300 millones de dólares este 2021. Y lo más trascendental, es una cifra 26 veces menor a los 30.000 millones de dólares que la Cámara de Comercio de Guayaquil dice que se necesitan en inversiones para crear 5,8 millones de empleos. Es decir, una discusión integral sobre las finanzas públicas de las que el movimiento indígena tiene que ser parte. Carlos. Bien, Leonidas Issa, y viendo todas estas cifras, me parece a mí que es más que racional pensar que toda la sociedad en conjunto tiene que ser un consenso alrededor de definir que los precios de los combustibles vayan en función de los precios internacionales, porque es más conveniente para el Estado pagar 9.000 millones de salarios a los empleados públicos, generar inversiones para el empleo, pagar los bonos sociales, los de desarrollo humano, que le cuestan el doble de lo que cuestan los subsidios. Entonces yo creo que hay una ingeniería, una arquitectura financiera que la CONAIE no se puede negar. Efectivamente, deberíamos preguntar, 1.145 mil millones de dólares,
¿ha ayudado o no ha ayudado a sostener todas las economías en el Ecuador? Entonces, si somos dueños del petróleo, nosotros preferimos que ese subsidio ayude a sostener todas las economías, en este caso a nivel del Ecuador. Quiero preguntar, y esto también no había sido Pero ¿y el contestada. resto de subsidios, subsidio al IE, subsidio a los bonos de la pobreza, subsidio o sea, la idea de generar un subsidio al empleo que hace el sector público al ampliar su capacidad de generación de puestos de trabajo, esos también son subsidios finalmente? Efectivamente, por eso hemos dicho, si queremos pasar de una política de subsidios generales a una política de subsidios focalizados en cualquiera de los términos, en cualquiera de las áreas, ¿Ya? hay que planificar. No es simplemente de decir, señores, pongo estos indicadores y hay que tomar esta decisión. Es como un enfermo. Si queremos salvar al enfermo, ¿qué tenemos que hacer? Primero planificamos en el momento que tengamos seguro la medida que vamos a tomar, una alternativa a aquello, entonces traspasamos. En este momento no está ni siquiera con oxígeno ni con medicamento. Prácticamente estamos dejando en el deterioro todo el sistema económico. Cuando digo sistema económico no estoy hablando solo de los indígenas, que nosotros De aportamos acuerdo. en términos Leonidas, agrícolas. pero la gente no está vacunada ya. Efectivamente, ¿No es, claro. ¿no es eso un resultado exitoso de un gobierno neoliberal que desde una política pública del Estado logró en 100 días vacunar al No tiene que pasar 70% por de la una gente? decisión, si sea un gobierno socialista o capitalista, es la obligación. Ya. En este caso, Perfecto. miremos lo que pasó con Nueva York. En plena pandemia perdieron 60.000 millones de dólares. Para volver a reactivar el tema económico, tuvieron que invertir 10.000 millones de dólares, incluso se hizo turismo de vacunas. Entonces, ¿Acepta es una- usted, sí, acepta usted que fue una buena política Absolutamente, pública? nosotros hemos saludado esa decisión. ¿Por qué? Porque es un factor mínimo. Y eso no significa que ha mejorado el sistema de salud. Bueno, Y eso el es tema otra de cosa, salud claro. realmente Así es es. otro cuento. Es otro Pero yo cuento. creo que el Que tema necesita de subsidios del Estado, ¿no? era absolutamente importante para sostener las Bien. economías. Diego Ordóñez, Leonidas dice, insiste en que este modelo de combustibles puede seguir dejando desprotegida a la población, a merced de los precios altos del petróleo. Sube el precio a $200 y tendremos unas gasolinas altísimas. Bueno, yo creo que el señor Issa va a seguir insistiendo porque ese es su discurso. ¿Ya? Y no se sostiene frente a la evidencia. De paso le digo que yo no le he dicho que usted tenga un tractor. He mencionado un tractor como como un instrumento de trabajo con medio de producción, igual que la tierra. Y me refiero a eso porque usted está hablando el lenguaje de los propietarios de un medio de producción, en el caso de la tierra, grande o pequeña. Y estamos hablando de un lenguaje al que no tiene que ver con las necesidades de los O sea, pobres. en mucha realidad. más gente pobre en Ecuador no tiene una Claro, que tierra, no una tiene- parcela no de tiene terreno. un empleo, ni siquiera tiene un pedazo de tierra, peor otro medio Pero de están producción. obligados a comprar con los precios Entonces, incrementados. no, lo que estoy diciendo simplemente es que ubicando cuál es el nivel Ya. del Ok, diálogo que usted avancemos, sostiene. Diego, Usted sí. tiene un diálogo desde los productores, desde los propietarios, no desde los pobres que no tienen nada. Somos Ya. pobres, Ahora, señor bueno, asambleísta. quien tiene un terreno no es pobre, señor Issa. Ahora, Carlos, hay una serie de razones expuestas aquí en relación con el planteamiento que he hecho que tiene que ver con el carácter de cualquier tipo de diálogo. Hay que tener razones y evidencias y cifras. Y si frente a esas razones, frente a esas evidencias, esas cifras, la respuesta sigue siendo la misma, esto es, hay que eliminar el precio, el decreto que elimina el subsidio a los combustibles, porque eso está acabando con la economía, mostramos cifras, evidencias y volvemos al discurso. Yo tengo la presunción de que no hay la intención de llegar a un acuerdo, que el diálogo es simplemente una Leonidas mascarada. dice que aceptaría que el congelamiento se dé con los precios actuales, tal como está, $2.40 la gasolina y $1.65 me parece el diésel. Y que ahí se quede. No, es que tenemos un movimiento de precios internacionales de petróleo y de gasolinas. Estamos hablando de dar racionalidad al gasto estatal. Estamos Ya. dando Para pagar toda la factura que para vimos hace pagar un rato. todo lo que nos dejaron en El chequecito es números increíble, rojos sí. de alrededor de 5.000 Cobren los millones que de evaden dólares. impuestos, ahí está la No, plata. es que eso también sigue siendo discurso, porque no es que el Estado deja de cobrar impuestos, la recaudación de impuestos se ha incrementado este año en relación con el año pasado. Pero nunca va a llegar a ser 7.000 millones a menos de que sube el IVA, que eso no se va a dar, ¿no es cierto? Bueno, no, es que el presidente ha dicho que no hay. Por eso. Porque eso sería realmente un Claro. golpe a la economía de la clase Ahora, media. digo, Entonces, sí. Carlos, lo que yo creo que es fundamental de esto es establecer cuál es el camino para solucionar estos problemas. ¿Tenemos o no tenemos la real intención de diálogo? O el diálogo o aquello que fue protagonizado en el día lunes
en el Palacio de Carondelet entre el sector indígena y el gobierno es solamente una coartada De eso quiero para hablar, tener argumentos para salir a la calle. Yo creo que eso es un tema que tenemos Hagamos que un discutirlo. paralelismo, Diego. ¿Qué pasa si la próxima semana, esta semana que comienza, el sector transportista acepta con el gobierno fijar este nuevo mecanismo de focalización del subsidio de los combustibles mediante repuestos y otras compensaciones? ¿Usted cree que ahí debería quedarse ya la discusión alrededor del sistema del subsidio de los combustibles? Bueno, uno de los sectores que se ven afectados del incremento del precio de los combustibles es el sector del transporte. El gobierno estaba negociando. El día de ayer han llegado ya, digamos, a un principio de acuerdo respecto a de cómo manejar esa focalización. El día martes, está confundido, ¿sí? Y bueno, si uno de los sectores afectados está aceptando un mecanismo de focalización, me parece que lo que muestra es que el gobierno está preocupado en establecer medidas compensatorias a aquellos sectores afectados. ¿Y esa es prueba superada, Diego Ordóñez? ¿Esa es una prueba superada? O sea, es decir, hablamos con los transportistas, ellos son los que finalmente, con unas mejores tarifas, ayudarán a la población pobre a no tener que pagar el valor. Pensaría que eso debe ser entendido por el resto de la población como una medida compensatoria a aquellos que se ven afectados por el incremento del precio de combustible. ¿Qué pasa si es que los transportistas esta semana aceptan el mecanismo de compensación y aceptan el esquema de fijación de precios vía bandas? ¿Qué va a hacer la CONAIE? ¿Se va a plegar a eso o no? Que bien, saludamos, pero no resuelve el problema. El señor Ordóñez seguirá sosteniendo desde su lógica la conciencia del hombre es la que determina, no es la que determina su ser, sino su ser social. En consecuencia va a pensar su conciencia de acuerdo a su condición de clase. Y quiero decir que diga los productores que tenemos un pedazo de tierra, ya no somos pobres. Oiga, señor asambleísta, tiene que estudiar cuáles son los indicadores para que la gente sea pobre. La gente es pobre cuando no tiene acceso a condiciones materiales de la vida. Eso pasa en el campo, eso pasa en la ciudad. Y somos nosotros los que subsidiamos para sostener a nuestros hermanos pobres en la ciudad. Primera cuestión. Segunda cuestión. Aquí no es un problema de los que tienen carro, por favor, entendamos. Usted habla de compañeros que no pueden ni siquiera un pedazo de terreno y son pobres. Son ellos los que no tienen un trabajo, los que no tienen un carro, están obligados a comprar alimentación incrementado los precios. Esa es una realidad, es el efecto del incremento Leonidas, al precio de los combustibles. ha habido un montón de ejercicios que han hecho que si se divide de una manera económica todo el precio de los combustibles en función del costo de producción, el incremento es ínfimo. O sea, no deberíamos ser reduccionistas y decir, sube la gasolina y tiene que subir el precio del quintal de papas porque usted en un camión transporta muchos quintales de papas. Efectivamente, entonces eso se divide para muchos quintales de papas y el valor es mínimo. Entonces deberían tener una política de control de precios, ¿no cree usted? Entonces, si es que está incrementando por el transporte internacional que me está manifestando, entonces debería haber una política que palíe ese incremento, pero no la tenemos. No tenemos ni siquiera el teniente político controlando los precios. Por eso digo, doble efecto, señor asambleísta. Uno, precios oficiales demostrados con estadísticas en los productos de primera necesidad, insumos agrícolas, que estoy hablando desde la visión de los agricultores, lógicamente, ¿sí? Y lo otro, está generando especulación en el mercado. Usted ha visto a cómo cuesta el quintal, la libra de arroz. Está llegando a 70 centavos en nuestras comunidades. Pero vamos a ver al pobre hermano agricultor, arrocero. Está vendiendo a $18. Ahí tenemos que ver con absoluta responsabilidad. Y se ha aprovechado de los combustibles para que permita semejante cosa. Me voy a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Este programa de Políticamente Correcto también se transmite en ecuavisa.com y también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos con más. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Diego Ordóñez, ¿cree usted que en estos días, para volver a reimpulsar el diálogo con la CONAIE, el gobierno cree usted que debería hacer unos mayores renunciamientos a la capacidad de llegar a acuerdos sobre temas puntuales? El gobierno tiene una responsabilidad con el Ecuador. No es un tema de voluntad, es un tema de compromiso con solucionar los problemas que afectan a los pobres del Ecuador. Y eso pasa por equilibrar las cuentas fiscales. Eso pasa por tener un gasto fiscal responsable. Esa es una regla de oro, Diego. ¿Perdón? Esa es una regla de oro. Bueno, es fundamental en términos de garantizar estabilidad de la economía, ¿no? No podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Y hay que buscar mecanismos para que ese gasto sea más eficiente en términos de atender las necesidades de los que más necesitan. Y no de seguir manteniendo subsidios empobrecedores, como se ha dicho infinidad de veces, que además no tienen el impacto que el señor Issa sostiene tienen los precios. Yo recuerdo en una entrevista que le hizo colega
tuyo, Félix Lenin Artieda, ¿no? En donde le explicaba, casi dibujaba, ¿no? Cómo es que el impacto del precio del diésel es mínimo en relación... Claro, gotea en Así toda es. la producción. Pero sí. si la respuesta sigue siendo no, es que el precio de los incrementos del precio de combustibles ha disparado los precios y nos exhibe la tasa de inflación del 1% como una tasa excesiva, entonces, ¿qué espacio tenemos para discutir en ese ámbito de racionalidad que nos permita llegar a acuerdos? A mí me parece que esa posición radical, ¿no? Ese punto de vista radical, ese punto de vista que no es permeable a las razones, no es permeable a la evidencia, más bien tiene que ver con otros intereses. ¿Cuáles esos intereses? Bueno, normalmente al discurso de decir al gobierno que tiene que eliminar el decreto que eliminó el subsidio a los combustibles, viene aparejada la amenaza de que si eso no pasa, viene aparejado el ultimátum de que si eso no pasa, entonces tendremos en el Ecuador, ¿no?, otro octubre que el señor Issa en su libro Estallido dice que fue un episodio extraordinario y pletórico de acciones simbólicas y calificó a octubre como una epopeya. Y octubre para nosotros los quiteños fue un espacio de pánico generalizado, ¿no?, por el riesgo Bien. de la invasión a las viviendas, de violencia física y asalto a la propiedad. Perfecto. Leonidas Issa, ¿está en camino una movilización, un paro similar al de octubre de 2019 como plantea o como cree que eso va a suceder, como lo dice Diego Ordóñez? Solo quiero aquí precisar, si no pareciera que a los ecuatorianos nos creen ignorantes. Y así esa condición de cómo nos trataban ya pasó el tiempo. Así que tenemos que respetarnos de acuerdo a los nuevos tiempos. Cuando yo hablo del 1% del incremento de la inflación, no estoy hablando únicamente de manera general, sino que indican los precios. Si vamos a ver por sector, hay un medio que mucho más ha afectado. Por eso he dicho, de los 15 productos, los más afectados son al sector que nosotros estamos sosteniendo. Perfecto. Esta primera parte, porque si no pareciera que el 1% no pasa nada, no es nada en relación a lo que está significando la crisis Vamos para al nosotros. tema de la paralización, de la Nosotros movilización. hemos dicho con absoluta claridad, hemos cedido, nos han declarado radicalistas. Nosotros hemos cedido todo casi. El gobierno nacional en este momento es el radical. ¿Por qué? Él tiene dos compromisos. Uno con el Fondo Monetario Internacional, los 4.500 millones de dólares. Esa es la realidad. Él está dispuesto a decidir sobre la cabeza de los ecuatorianos lo que sea, pero él no está dispuesto realmente Leonidas, a flexibilizar las pero políticas con el es Fondo que ahí no me Monetario cuadran las Internacional. cuentas, porque usted dice, bueno, hay que volver a los subsidios o que no hemos sacado nada con esos subsidios de 1.000 millones, cuestiona el acuerdo con el fondo porque estamos atados a 4.500 millones de dólares, no queremos que se precarice el trabajo, que no se reduzcan las plazas de trabajo, entonces me parece que el cheque se vuelve un barril sin fondo, en donde no vamos a tener de dónde Está pagar. las salidas. Entonces Ya tenemos que hacer prioridades. O aceptamos del Fondo Monetario ese dinero, o aceptamos que sigan habiendo empleados públicos, pero a lo mejor el subsidio de los combustibles tiene que ser el sacrificado. Es que el problema es que está allí. Mientras sigan con un acuerdo mirado desde arriba y agachado la cabeza, simplemente no van a poder desatar. Miren, señores, aquí han sostenido que hay subsidios a los combustibles. Incluso voy a estar de acuerdo con los compañeros que trabajan en el tema del petróleo. Miren, han demostrado con datos. Si hacemos un balance general de todo el petróleo, lo que producimos en crudo y exportamos, lo que producimos aquí y exportamos en derivados, y más el balance de lo que importamos en combustibles y hacemos la venta aquí adentro, hay un saldo positivo en el último semestre de 150 millones de dólares. Pero eso no te da ni para el medio año de vacunas. Pues. Pero no vengan a decir que están subsidiando más de la cuenta. Ahora, ¿usted cree que es importante que el país entienda que ustedes pueden volver a movilizarse? ¿Cuándo se daría esa movilización? ¿Bajo qué condiciones? Eso no es una decisión. Por eso digo aquí, piensan que estamos hablando de ideas únicamente. Es una realidad. Va a haber muchas veces que ni siquiera los dirigentes van a poder tomar una decisión, mientras la cruda realidad de la pobreza en la población ecuatoriana, esto va a emerger realmente. Santi y Aguavil han sido mucho más prudentes con el discurso y han planteado la necesidad de ser mucho más abiertos a dialogar y no caer necesariamente en este juego de vamos a movilizarnos porque tarde o temprano el país va a estallar. Nosotros no hemos puesto eso. ¿Ya? No me ponga las palabras así. No, yo le estoy planteando como una interpretación, por hemos eso le dicho- pregunto. Hemos dicho al país, nosotros vamos a agotar hasta el último
el tema del diálogo, pero un diálogo que tenga resultados, no un diálogo como hizo su predecesor, Lenín Moreno. 2 años pasó dialogando y en el momento de dar respuestas, más bien incrementó con el decreto pero 883. derogaron el decreto, se reunieron en la mesa y ustedes no, y ustedes se abrieron de las mesas. Cuando ya Para derogaron, nada. no volvieron a Nosotros derogar. habíamos solicitado al presidente de la República en las mesas técnicas se discuta esto lo que en este momento está instalado. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo trasladamos? En este caso, de una política general de subsidios a una política de focalización de subsidios. Perfecto. Diego Ordóñez. A ver, el diálogo no es que me digan sí a todo lo que pido, ¿no? Y eso es lo que usted Es que no espera. han dicho ni uno. Bueno, Es que dice que ha ese habido, es el problema, no hay ni uno. ha habido Nosotros hemos cedido, acercamientos, señor dice Diego. asambleísta. No, Dice que ha habido renunciamientos, dice la Conaya. Es que nosotros hemos cedido el 100%, señor Volvamos asambleísta. a los subsidios y si no volvemos a los subsidios, volvemos a octubre del 19. Esa es la respuesta. Y no es que le están poniendo palabras en su boca, señor Issa. No es que le están diciendo que estamos acusando de radical. Estoy leyendo lo que usted escribió en su libro. Está Sí, escrito. sí, efectivamente. Le voy a leer, si usted me permite. Y si es que quiere, debatimos sobre el libro. La violencia empleada contra los que oprimen masas enteras de trabajadores, la violencia a favor de millones de seres explotados, nunca, jamás será mala. Esa violencia es sagrada, dice el señor Issa. Usted dice, ok, efectivamente. ¿Qué significa y luego, eso, Leonidas? permíteme, es que tengo que terminar porque si no está un poco desbalanceado el espacio para poder opinar. Los saqueos, dice, se derivan de la situación de pobreza y de ¿O no es así? privaciones. Bueno, ese es el tema de fondo. El tema de fondo es si detrás de lo que usted está planteando existe la real intención de llegar a un acuerdo o de usar los espacios de diálogo, la apertura que el gobierno ha mostrado, ¿no? De sentarse con una amplia delegación de la dirigencia indígena a tratar estos puntos como una coartada para luego tener argumento Bien. que movilice Ninguna coartada, estos- señor estos- asambleísta. Perfecto, Diego. Lo que ahí estamos garantizando. Mira, no te asustas lo que está pasando en este momento en las cárceles del Ecuador. ¿Usted se ha preguntado por qué esos seres humanos están realmente allí? Porque hay pobreza, extrema pobreza, y hay una clase privilegiada que se aprovechan de las políticas del Estado. ¿No cree que debemos corregir aquello? Leonidas, y también hay un auge del narcotráfico que se beneficia Por con el eso- combustible barato que va a Colombia donde se refina la droga. Esa es una realidad que ustedes no pueden dejar de ver, Leonidas. Nosotros hemos reconocido esa realidad. Nuestro pero no combustible es podemos un tomar una incentivo barato para las FARC. no debemos tomar una decisión por un grupo de ciudadanos que sí se aprovechan, en este caso del narcotráfico, sí se aprovechan del contrabando. Y de Efectivamente, nuestro hay un grupo combustible de barato, ricos, de nuestro combustible barato. hay un Leonidas. grupo de ricos que sí se aprovechan, no pueden tomar decisiones por ese grupo que se ha aprovechado, una política general, por ello estamos pidiendo, en términos técnicos, ¿cuál hubiera sido una salida así ya? O más impuestos a los que sí tienen, o simplemente el quintil 1 y 2 pagan combustible sin subsidio. Y hay que, Hagamos que eso suceda. legitimar ese discurso de violencia, Leonidas, como lo plantea Diego No Ordóñez estoy en los legitimando. términos. Si es que el ¿qué es? señor asambleísta, este es del En lo que tercer dice su capítulo, libro, ¿no? efectivamente, está en proyección. En este caso, si quieren un debate más profundo en términos teóricos, una capacidad de debate teórica, lo podemos hacer. No me venga trayendo aquí como un hecho, sino nosotros he puesto el debate del estallido como una posibilidad, en este caso, Bien. de real transformación Perfecto. en este país. Me voy a un corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Entramos en etapa de conclusiones. Diego Ordóñez, ¿mantener el diálogo entre el gobierno y la CONAIE es lo políticamente correcto? Lo fundamental es mantener el diálogo no solamente con la CONAIE, sino con todos los sectores sociales y sectores políticos. De esa forma vamos a garantizar que el Ecuador pueda encontrar los caminos que solucionan los problemas que aquejan a los pobres, a aquellos que no tienen empleo, a aquellos que no tienen posibilidad de acceso a la salud, a la educación. Eso es no solamente lo políticamente correcto, es lo absolutamente responsable. Y uno espera que los sectores sociales entiendan que hay cosas en las que se puede ceder y otras en las que no se puede ceder. El gobierno no tiene que dar respuesta positiva a todo lo que le interesa políticamente a un sector de la sociedad. Y en esa línea fue que se llevó a cabo el diálogo el día lunes de la semana que termina y esperamos que se mantenga en las mesas que ha convocado el presidente y que la ministra de Gobierno estaba organizando con dirigentes de la CONAIE. Leonidas Issa. Creemos que todo proceso de diálogo debe tener resultados y sobre todo sobre los temas más sensibles. Y mientras la política nacional siga garantizando la usura a un cierto grupo,
Me permito decir, si el último año, en el peor de las pandemias, el sistema financiero ganó 377 millones de dólares, cuando muchos no accedieron ni siquiera al tema de la alimentación, pues este país seguirá en las luchas. Yo creo que políticamente correcto es la posibilidad de transformar este país de acuerdo a las condiciones de la riqueza que tiene nuestro querido país. Y bien, más allá de cualquier consideración circunstancial, es necesario decir que como nunca antes, el movimiento indígena cuenta con gran poder político. En el lado institucional, Pachacuti posee la segunda bancada más grande de la legislatura, por la cual el gobierno de derecha del presidente Lasso apostó para que comandara la Asamblea. Y en el campo de la movilización social, es innegable la presencia de la CONAIE. Por lo tanto, la gran pregunta que debemos hacernos los ecuatorianos es cómo está administrando el movimiento indígena toda esa fuerza. Lamentablemente, persiste su gran propensión al bloqueo y la imposibilidad de ceder en temas fundamentales para el orden fiscal y la búsqueda de nuevas maneras de impulsar la recuperación económica. Pachacutic y la CONAIE no pueden perder la oportunidad de pensar el país desde lógicas distintas y con la aplicación de políticas públicas que pueden generar desgaste, sí, pero que muchas veces son necesarias. No se trata de darle un cheque en blanco al gobierno, sino que a través del diálogo la CONAIE fije con pragmatismo, vocación democrática y sentido de fiscalización los temas que le urgen resolver al Ecuador. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita el próximo domingo. No se desconecte, que enseguida viene esta semana su resumen de noticias.